Mauro Icardi dejó una frase flotando en redes que sonó más a amenaza que a aclaración, y Wanda Nara entendió al instante que no era un comentario más. Era una declaración de guerra. No hablaba de amor ni de separación, ni siquiera de conflicto. Hablaba de algo mucho más profundo y perturbador. ¿Quién tiene el control de la historia cuando todo se rompe? Esta vez, el detonante no fue una foto, ni una canción, ni un tercero filtrado por error. Fue el intento de cerrar un relato. Icardi quiso clausurar el pasado con una sentencia fría, casi administrativa, como si pudiera archivar años de vida compartida con una sola línea escrita en Instagram. Pero Wanda no solo se negó a aceptar ese cierre, sino que decidió abrir todas las puertas que él intentaba sellar. El choque no fue emocional desde el inicio, fue conceptual. Para Icardi, Wanda es únicamente la madre de sus hijas. Un rol definido, limitado, sin espacio para interpretaciones. Para Wanda, esa definición es imposible, porque cuando hay hijos, cuando hubo proyectos, contratos, mudanzas, decisiones y exposición pública, la palabra familia no se borra por decreto. Y ahí empieza el verdadero conflicto. No discuten por lo que sienten, discuten por lo que significan el uno para el otro. Icardi reaccionó con un texto extenso, duro, casi clínico. Enumeró razones, acumuló argumentos, construyó una defensa que buscaba dejarlo parado como alguien cansado de una narrativa ajena. En su descargo no hubo nostalgia, no hubo dudas, hubo acusaciones directas, cuestionamientos a la credibilidad de Wanda y una insistencia clara. Todo lo que ella dice es falso. El mensaje era simple pero contundente. No me representa, no me define y no habla por mí. Wanda eligió otro terreno. No respondió atacando el tono, sino el contenido. Si él decía que no había diálogo, ella mostró diálogo. Si él hablaba de versiones inventadas, ella respondió con capturas. Pero lo más interesante no fue lo que mostró, sino lo que sugirió entre líneas. Que Icardi intenta borrar una historia que le resulta incómoda. Una historia donde ella no fue un personaje secundario, sino una protagonista. Ahí apareció un ángulo distinto del conflicto. Wanda recordó decisiones clave de la carrera de Icardi, contratos firmados, clubes negociados, acuerdos cerrados cuando él dudaba o directamente se oponía. No lo dijo como reproche sentimental, lo dijo como recordatorio estratégico, como si estuviera marcando territorio. Esto que soy también pasó por mí. Y esa idea, para alguien que intenta despegarse por completo del pasado, es explosiva. Icardi respondió de nuevo, esta vez intentando desmontar cada punto. Negó conversaciones, relativizó llamadas, habló de errores, de confusiones, de situaciones sacadas de contexto. Pero en ese intento de explicación dejó escapar un detalle inesperado, algo aparentemente inofensivo, casi banal. Un comentario sobre su pareja actual, sobre su presencia, sobre su intimidad. Un detalle mínimo que, en manos de Wanda, se transformó en una llave. Porque Wanda no atacó ese comentario directamente. Lo conectó con una confesión vieja, con algo que Icardi habría dicho en otro momento, cuando la confianza aún existía. Y con una sola frase, sin levantar el tono, dejó expuesto que hay recuerdos que él preferiría mantener enterrados. No fue un grito, fue un susurro venenoso, y justamente por eso resultó devastador. A partir de ahí, el conflicto entró en una zona más oscura. Icardi empezó a hablar de denuncias, de procesos judiciales, de meses sin ver a sus hijas, de decisiones que lo dejaron fuera de sus propias casas. Su relato cambió de eje. Ya no se presentó solo como alguien enojado, sino como alguien perjudicado. Como si toda la historia tuviera una cara oculta que nunca terminó de salir a la luz. El punto más delicado llegó cuando puso una cifra sobre la mesa, 7 millones de euros. No como una sospecha, no como una duda, sino como una afirmación tajante. Con eso, el conflicto dejó de ser simbólico y pasó a ser material. Porque cuando el dinero entra en escena de esa manera, todo lo anterior se reinterpreta. Las decisiones, los contratos, las discusiones, incluso la separación. Wanda no retrocedió. Y en lugar de responder a la acusación económica, movió el foco hacia algo todavía más sensible, el entorno de sus hijas.
Al exponer mensajes donde Icardi habla de elegante con desprecio y preocupación, el conflicto alcanzó una dimensión incómoda. Ya no se trataba solo de una expareja enfrentada, sino de visiones opuestas sobre cómo y con quién deben crecer las nenas. Ese fue uno de los momentos de mayor tensión, porque ahí el público dejó de mirar una pelea de adultos y empezó a ver el impacto colateral. Y cuando los hijos aparecen en el centro del discurso, cada palabra pesa el doble. Cada frase se analiza, se juzga y se multiplica. Como si la historia necesitara cerrar un círculo, el nombre de la China Suárez volvió a emerger. No como protagonista, sino como sombra constante. Comentarios privados, desconfianzas expresadas sin filtro, frases que recuerdan que el pasado nunca quedó realmente atrás. Su presencia, aunque indirecta, vuelve a encender viejas heridas y confirma que este conflicto no es nuevo, solo está mutando. Lo más inquietante de todo es que ninguno parece dispuesto a ceder el control. Icardi insiste en poner límites claros, en definir roles, en reducir el vínculo a lo estrictamente legal. Wanda insiste en ampliar el marco, en hablar de historia compartida, de familia inevitable, de lazos que no se rompen por voluntad unilateral. Dos formas opuestas de entender el mismo pasado. Y mientras ellos se escriben, se desmienten y se exponen, el conflicto crece. No porque falten explicaciones, sino porque sobran versiones.